¿Te pasa que estás posponiendo tareas importantes una y otra vez? ¿Sientes que la procrastinación te está impidiendo alcanzar tus metas y vivir la vida que deseas? Bienvenido a Límite Cero. Hola a todos, soy Coca Sevilla y te doy la bienvenida a Límite Cero. Si te gusta cuestionar lo establecido y descubrir nuevas formas de afrontar los desafíos, te invito a unirte a mí en esta nueva temporada de mi podcast. En este episodio te vamos a revelar los secretos para vencer la procrastinación y desbloquear de una vez por todas tu máximo potencial. Para ello contamos con una invitada muy especial. Ella es Emily Jambrina, especializada en retail e imagen profesional. Ella capacita a equipos de ventas y servicio al cliente en el sector retail, mejorando su imagen profesional y su interacción con los clientes. Desarrolla relaciones con el cliente a través de sus talleres y entrenamientos que se enfocan en enseñar a los participantes a construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes, creando experiencias de compra memorables. Es experta en la metodología de venta eficaz para construir la venta paso a paso desde el primer contacto hasta el cierre. Sus talleres y entrenamientos son personalizados y adaptados a las necesidades específicas de cada cliente. Utiliza técnicas de facilitación internacional para garantizar un aprendizaje efectivo. Cuenta con más de 15 años de experiencia, ha trabajado con diversos equipos de ventas y ha desarrollado una amplia gama de habilidades para entrenar y capacitar a los profesionales del retail. Bienvenida a Límite Cero, Emily Jambrina. Pues bien, ya estamos aquí muy entusiasmados con un tema que seguramente a todos nos ha generado esta parte de aplazar, de esta famosísima palabra que es la procrastinación y que tiene que ver precisamente con el aplazar algunos proyectos, actividades, temas y que al final lo que genera es aplazar lo que muchas veces es importante para nosotros. Y el día de hoy estoy muy contenta de tener a una querida amiga que se está conectando desde Nicaragua y que nos va a platicar, porque la verdad es un gran ejemplo para mí de una persona que es muy enfocada en sus resultados, es muy emprendedora y a nosotros nos encantaría, mi queridísima Emily, que nos platiques cuál ha sido tu secreto para poner en marcha pues todos los planes que tienes, todas las metas, todos los sueños que te has propuesto. Entonces, nos encantaría que nos platiques acerca de tu experiencia aquí en Límite Cero. Ahora sí que el Límite Cero no hay nada de procrastinación y cómo podemos en este sentido pues acabar con esos mitos sobre la procrastinación que muchas veces las personas exitosas están ahí pensando que tienen y cómo puede afectar en esto la productividad. Platícanos al respecto. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Coca, muchas gracias. Ante todo, es un honor para mí poder estar compartiendo con esta comunidad hermosa, Límite Cero. Felicitarte por la creación de este espacio, porque sin duda alguna siempre nos estás dando esas herramientas que nos permiten afrontar todos los desafíos de este mundo tan acelerado, ¿no? Y que se vuelve cada vez más competido. Bueno, mira, quiero que sepas que estás aquí ante una de las que era la reina de la procrastinación en ciertas áreas. A mí me honra muchísimo que me digas hoy que me admiras tanto, porque para mí tú eres una de mis mentoras más importantes, una mujer a la que yo he modelado y por ahí pues siempre te he seguido. Ya sabes que he tomado pues certificaciones contigo, cursos y todo lo que se pueda, y creo que esa es una parte clave también para que tú puedas cumplir tus metas, rodearte de personas que admires, que puedas modelar, ¿sí? No es que vamos a una persona, la vamos a copiar, pero está bien modelar a esas personas que nos transmiten energía, que nos inspiran, que nos muestran con sus hechos qué tan lejos se puede llegar. Yo te cuento que me tocó meterle muchísimo tiempo, muchísimo dinero, mentores, podcasts, libros a este tema,
porque uno de los mitos que creemos la mayoría de las personas, y yo me sumo, es que la procrastinación es solo falta de disciplina y que se requiere de fuerza de voluntad para poder superar, para poder evitar el postergar estas acciones y estas situaciones que de repente no son tan cómodas para nosotros, ¿ves? Sí, exacto. Exacto. Entonces, ese es uno de los mitos que todos nosotros tenemos que desvanecer, porque la fuerza de voluntad es como un músculo, ¿no? Y se agota, o sea, se atrofia, se gasta, y si nosotros estamos atenidos a la fuerza de voluntad para poder cumplir nuestras acciones, para poder sentirnos motivados, pues es una receta para el fracaso, ¿sí? Otro de los mitos que a mí me ha tocado pues desvanecer es que la motivación no existe, o por lo menos que puedas tomar, que para poder tomar acción te tienes que sentir motivado. Te quiero preguntar algo. Muchas veces, Coca, uno dice, y te voy a poner el ejemplo simple de ir al gym, ¿no? De ir al gimnasio. Muchas veces las personas dicen, ay, no tengo ganas, no me siento lo suficientemente motivado, ¿cierto? Bueno, resulta, sí, ¿verdad? Te pasa. Y también me vas a decir que te ha pasado que has ido de todas formas, aunque no tengas ganas. ¿Qué ha pasado? Bien, ¿qué sientes a la mitad del entrenamiento? ¿Qué sientes a la mitad del entrenamiento? Ya cuando estás en el gym, ya cuando sientes que hiciste lo que tenías que hacer. ¿Sí? Quisieras o no quisieras, tuvieras ganas o no tuvieras ganas. Claro, pues te da energía, ¿no? Te entra energía, te entra alegría y ese sentimiento también de satisfacción, de que cumpliste contigo misma, o sea, te empoderas, te sientes mucho más fuerte y dices, Jay, lo hice. ¿Y eso por qué? Porque a la motivación la antecede la acción. Entonces, todas las personas altamente productivas y exitosas saben que en el actuar, ¿sí? En la acción, después de la acción, llega la motivación. Entonces, esa ha sido una de mis claves. Tomar acciones imperfectas día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año con año, para poder ver todos esos logros. Porque yo creo firmemente de que tomar acciones imperfectas superan a la inacción perfecta. ¡Wow! Es súper interesante porque efectivamente para el ser humano, pues la realidad es que la tendencia siempre es lo placentero, lo cómodo. Lo que te da es la sensación, pues es una sensación falsa, ¿no? De estar a gusto, y que si en un momento dado, por ejemplo, pasa mucho en México que cuando se empieza a nublar el cielo, ¿no? Empezamos a decir, no, la tarde está muy tequilera, o está como para que estés viendo Netflix, ¿no? Y tú tienes un propósito, por ejemplo, no sé, de ir al gimnasio, de ir a tomar alguna clase de inglés o de lo que tú quieras, y que precisamente por quedarte con esta sensación placentera, aplazas y no vas, ¿no? Exacto. Entonces, porque también dices, no estoy motivado, y a mí me llamó muchísimo la atención, te lo platicaba ahorita al inicio, que subiste una historia a tus redes y hablaste de eso, que la motivación no existe, que prácticamente de la acción es como es el paso directo a la motivación, porque es cierto, o sea, si yo no le doy poder a mi mente y simplemente me paro y me voy a la actividad que tenía que hacer, aunque esté haciendo frío, aunque el día esté nublado, lo que sea, efectivamente dices, wow, ¿no? Ya en la acción dices, no está tan mal y qué bueno que vine, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues que estamos en un mundo cada vez más digital, lleno de distracciones, con un montón de actividades, cada vez más agitado. Aquí lo que yo quisiera preguntarte es,
por ejemplo, ¿qué tipo de estrategias recomendarías tú? Vamos a imaginarnos en un entorno de trabajo Sí. que pueda hacer que interrupciones se minimicen y que nos podamos concentrar, porque muchas veces también ponemos de pretexto, tengo que terminar esto, ¿no? O tengo que acabar lo otro. Y pues si tenía que a lo mejor ir al doctor o alguna actividad, ¿no? Ir al banco a hacer alguna actividad importante, pues muchas veces por esas supuestas distracciones y este entorno tan agitado, pues simplemente procrastinamos. Sí, 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 así es, definitivamente. Yo creo que antes de entrar a hablar de esta parte, ¿verdad? De cómo nosotros debemos desarrollar el entorno, no solo el entorno ambiental que al final nos moldea, ¿cierto? Tantas distracciones con la tecnología, pero es importante que toda la comunidad hermosa que nos escucha hoy sepa identificar cuándo procrastinamos y por qué lo hacemos. En mi caso, ¿verdad? Yo me di cuenta que era cuando se trataba como de la parte profesional, ¿no? Me sentía súper insegura. O sea, yo de repente iba a una conferencia y de repente habían mentores que tenían larga trayectoria y yo decía, ay no, pero, o sea, me sentía tan chiquita, ¿ves? Y yo decía, ay no, pero ¿cómo le voy a hacer? O de repente me llamaba una empresa gigante y me pedía otros temas que a lo mejor yo no tenía en mi, ya sabes, en mi oferta y decía, ay, pero ¿cómo le voy a hacer? Pero eran temas que perfectamente yo podía desarrollar, ¿ves? Porque como nos dijo una vez Steve Jobs, dice que siempre tú di que sí y en el camino averiguas cómo, ¿no? Entonces, y eso lo hacen las personas que llegan lejos. Hay que ser atrevido, hay que ser arriesgado, hay que tomar acción. Y esas acciones imperfectas justamente son las que nos van a ayudar a crecer, a desarrollarnos, ¿sí? A ir también con un método como de prueba y error. O sea, si tú no lo haces, no vas a obtener esa retroalimentación de qué te funcionó y de qué no te funcionó para ser cada día mejor. Entonces, en mi caso, Coca, te digo que era el área profesional y yo la procrastinación la usaba como un mecanismo de defensa. ¿Ves? Entonces yo aplazaba por temor, por miedo, por inseguridad. Entonces ahí es un tema de ¿qué? De mentalidad. Porque hay personas que lo han desarrollado también como un mal hábito. Entonces, cuando es de mentalidad, tenemos la capacidad, tenemos el poder de poder cambiar esos pensamientos limitantes, ¿sí? Por pensamientos transformadores. Entonces tenemos que trabajar también con reforzar nuestra autoconfianza, porque ese diálogo interno, esa vocecita que todo el tiempo nos está diciendo no eres lo suficientemente buena, no eres lo suficientemente buena. Entonces hay muchas técnicas como un método de reestructuración cognitiva en el que tienes que identificar tus pensamientos negativos, ¿no? Y en cuanto vengan a tu mente, los tienes que cuestionar y te tienes que acordar de tus logros. O sea, a ver, decía yo, no soy lo suficientemente buena. Y me acordaba todos los talleres que había llenado, todas las personas con las que había estado. Y lo sigo haciendo, Coca, porque este es un trabajo de todos los días. ¿Ves? Entonces, y cuando se trata ahorita que me preguntas también del entorno, ya vamos a hablar más adelante, pero del entorno de trabajo, resulta que, ok, voy a desarrollar un proyecto y grande. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Yo no apagaba el celular, por ejemplo. O sea, es como tienes todos los dispositivos conectados y de repente a uno te entra un mensaje y te da la curiosidad, ¿no? De ver qué pasó. Te entran comentarios a tus redes sociales que tienes que atender, te entra una llamada. Entonces cuesta tanto enfocarse y te distraes, pero en un segundo. Entonces, lo primero que yo hice es, cuando yo voy a trabajar, tengo un lugar sagrado en la casa para que mi mente entre en modo enfoque. Segundo, yo las notificaciones mejor lo pongo en modo avión de una vez.
pero también es importante saber que el entorno te moldea, ¿no? Pero también hablamos de tus pensamientos y de un acompañamiento que tienes que tener por tus pensamientos y la parte, cómo estás física, mental y emocional. Yo me hice de compañeros de responsabilidad, ¿sí? Por ejemplo, para el gimnasio, si a ti te cuesta mucho o alguien en la comunidad se va a identificar, entonces tienes que tener un compañero de responsabilidad, porque es muy fácil fallarnos a nosotros mismos, pero es difícil fallarle a una persona más, ¿cierto? Entonces, si esa persona celebra tu victoria, entonces tener ese compañero de responsabilidad que puede ser un mentor, que puede ser un amigo, pero es esa persona que, así como celebra tus victorias, también te guiña la chaqueta y te exige cuando te estás agarrando de tus excusas y te dice, ¿qué pasó? Te estoy esperando, son las 5 de la mañana, vamos a correr. Y si no llegaste, pues, híjole, ¿verdad? Entonces, esa parte es bien importante, acompañamiento, el entorno, la tecnología, usarla a nuestro favor. Yo uso técnica Pomodoro, también me funciona mucho. Antes la hacía como, yo creo que tú la usas, varias personas la hacían en periodos más cortos, ahora los hago en más largos. 45 minutos trabajo, 15 minutos descanso. Hasta la siesta me he hecho en 15 minutos porque de repente, muy desvelada, pero hasta una siesta me he hecho en 15 minutos. Y nada, o sea, con la ley, ¿verdad? Poniendo el tiempo y todo esto. Todo eso me ha funcionado. Wow, pues, oye, es súper interesante lo que acabas de decir ahorita con respecto a los detonantes, ¿no? O sea, es importante entonces para poder identificar de dónde viene este procrastinar o este aplazamiento, Sí. el detectar qué es lo que lo detona, ¿no? Porque me llamó mucho la atención lo que decías en cuestión de la parte profesional, que quizás era un miedo, ¿no? O sea, a intentar algo que era nuevo para ti. Entonces te recordaste, ¿no? Pero si estoy preparada, si ya he dado esto, y entonces te impulsaba a dar ese paso y atreverte, ¿no? Entonces sí es muy importante que veamos los tipos de causas por las cuales debemos aplazar algo, ¿no? Yo sí, gatito, no sé tú, porque ahorita lo mencionaste, ¿no? Te pasaba en la parte profesional, etcétera. Yo, por ejemplo, cuando procrastino, muchas veces tiene que ver cuando son trámites como aburridos, largos, eso de ir al banco y de estar aquí toda la mañana. Esa parte de verdad no la soporto, aunque muchas veces digo, pues el beneficio va a ser para largo plazo, ¿no? Es como cuando las obras en el camino, ¿no? Que dices, las molestias van a durar un rato, pero la ventaja va a ser, pues, largo plazo, ¿no? Para que tú manejes a gusto. Sin embargo, yo también he visto, y no sé tú, a personas que lo tienen ya como una forma de ser, o sea, como yo creo que tal vez es una parte como de sabotearte, ¿no? Y de que de verdad, o sea, de manera regular, permanente, están aplazando y aplazando y aplazando, y probablemente ahí sí hay otro tipo de temas más profundos, como la falta de confianza o tal vez, no sé, el perfeccionismo, ¿no? Así tuve un tío que nunca pudo graduarse de su tesis doctoral por el perfeccionismo, ¿no? Y por años, y le volvieron a dar la oportunidad, mira ya, nuevos sinodales, te podemos replantear esto, y nunca lo hizo. Entonces, en esta parte, esto que comentas es bien importante, porque una cosa es algo que sea estructural, y otra cosa es que de repente ciertos temas, ciertas situaciones, ¿no? Para poder de alguna manera marcar la diferencia. Y en este caso también a mí me gustaría muchísimo, porque lo que dices me parece que es algo bien profundo y que tiene que ver mucho con la autoestima, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, de acuerdo a tu experiencia, el papel que juega la autoestima en la procrastinación? ¿Y cómo podemos entonces fortalecer nuestra autoestima para poder mejorarla, ¿no? Sí.
Bueno, mira, Coca, lo que acabas de mencionar, qué interesante con tu tío, que era un perfeccionista y que nunca pudo lograr las cosas. Imagínate cuántas oportunidades. Te quiero contar que a mí me pasó igual que a tu tío. O sea, en la parte profesional y en todas, sumamente perfeccionista. Entonces, ¿qué pasa? Que el perfeccionismo es un asesino de sueños, porque las personas perfeccionistas se quedan en la etapa de planificación, esperando a que todo sea perfecto, ¿sí? Que tengas las habilidades todas, que tengas las competencias, que tengas el conocimiento full, que sea el ambiente ideal. Absolutamente todo lo quieres, pero perfecto al extremo. Y este es otro mito. O sea, la perfección no existe, solo el progreso. Entonces, esas acciones imperfectas son las que te van a llevar a crecer, a evolucionar, a desarrollarte. Imagínate que un niño, Coca, que está aprendiendo, que antes de aprender a caminar, antes de dar el primer paso, pensara en correr una maratón. No, ¿verdad? O que a la primera que se cae y ya no lo intenta más. Entonces, ¿qué hace ese niño? Entonces, ese niño, antes de dar ese primer paso, o sea, ¿qué? Se va a tropezar, se va a caer, ¿cierto? Y se va a volver a levantar y va a hacer de nuevo. Entonces, así es como funciona la vida. Yo con esta parte del perfeccionismo, hasta que lo entendí, entonces aprendí a delegar, aprendí que más vale hecho, ¿cierto? Que perfecto, que no todo va a salir al 100, pero vas a ir avanzando. Yo miraba colegas, yo miraba conocidos, que yo decía, pero ¿cómo han llegado tan lejos? Pequeñas acciones imperfectas, día a día, semana tras semana, mes tras año tras año. Y ahorita que me haces la pregunta de cómo la autoestima juega un papel para mí fundamental en este tema de la procrastinación, porque no hay nada que socave más el autoestima de una persona que fallar a tu palabra. ¿Viste? Entonces, como la procrastinación sí es aplazar, entonces si estás aplazando, te estás fallando a ti misma. Y tu autoconfianza cada vez viene más abajo. Entonces es algo bien profundo que requiere de muchísimo estudio, de muchísimas herramientas y no creer que la procrastinación es solamente falta de disciplina. No, tiene que ver muchísimo con la confianza en ti misma, en ti mismo. ¿Ves? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque al final a quien estás aplazando es a ti, a tus sueños, a lo que es importante para ellos. Y claro, esto es un golpe a la autoestima cuando de verdad pues no logras aterrizar o no logras hacer cosas que quizás pues eran de gran relevancia para ti, ¿no? Exacto. Y bueno, yo también te quería preguntar, porque yo te veo como una persona sumamente emprendedora, que se ve que eres muy organizada y que cuando tienes una meta vas por ella y la logras. Entonces, a mí me gustaría que nos comentaras qué hábitos te han ayudado a ti para ser tan productiva. Y sobre todo, ¿cómo lo has sostenido en el tiempo, no? O sea, ¿qué es lo que te ha ayudado para mantenerlo? Es una excelente pregunta porque mira, las metas son importantes, pero los sistemas y las rutinas son esenciales para poder alcanzar nuestras metas. En mi caso, yo comencé como pequeño, ¿no? O sea, exigiéndome cumplir hábitos, acciones tan pequeñas que la repetición las convirtiera en hábitos sólidos, ¿sí? En hábitos sólidos de tal forma que luego los hagas en automático. Entonces, esa historia que tú miraste o era un reel, no me acuerdo, entonces yo solita cuando suena la alarma digo, no lo pienses. O sea, no me importa, Emily, si tienes ganas hoy, si no tienes ganas, vas y lo haces.
Y tú sabes que si te has propuesto, por ejemplo, ir al gym todos los días a las 6:30 de la mañana, ahí tengo que estar, llueve, truene o relampaguee. Ahora, si tú, por ejemplo, Coca, que has escrito ya, creo que vas por el tercer libro, ¿cierto? Tienes Aprende a venderte, tienes del candidato, y me comentaste cuando nos vimos en Guatemala la última vez que ibas, pero con todo, ya por tu tercer libro, ¿cierto? Sí, exacto. Si tú te pusiste como meta escribir un libro, entonces tú dices, esa meta puede ser abrumadora, porque dice, un libro, pero si tú la desmenuzas y dices, ok, me voy a comprometer a escribir 500 palabras diarias, ¿sí? 500 palabras diarias. Y lo voy a hacer antes de que de cualquier acción, de cualquier actividad que yo tenga en el día, porque esa es la prioridad. Entonces, esa es una de las claves. Empezar en pequeño. Obligarte a cumplir esa acción sí o sí. Llueve, trueno, relampaguee. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, ¿sí? Esa es una parte importante. Lo otro es que esas pequeñas acciones tienen un efecto como de avalancha, ¿no? Van agarrando fuerza, entonces te impulsan hasta que el cambio se realiza. Entonces, y eso te da poder, te sientes cada vez más fuerte. Lo otro es, para mí, importante, es modificar el entorno. Como te decía, rodearte de personas, de compañeros de responsabilidad, de mentores. Si tú quieres convertirte en una persona a la que modelas, tú sabes que esa persona ya recorrió el camino. Entonces se vale y tienes que pedir ayuda y también invertir. Entonces ver qué libros lee esa persona, qué estudios ha tomado, cuáles son sus hábitos para poder irlos modelando. Lo otro es, tienes que tener un porqué, un propósito, ¿no? Yo, en realidad, más que creer en los propósitos, creo en la motivación humana, porque eso es como ponerte el filete tú, ¿no? Al frente e ir por ello. Entonces, me parece que tiene que ser tan sólida esa motivación que tú tienes que te obligue a pararte de la cama a las 5 de la mañana, aunque no quieras, ¿sí? Que te obligue a ir a esa clase, a tomar este taller, aunque esté lloviendo, aunque el día anterior te hayas desvelado. O sea, tiene que ser tan sólido ese propósito. ¿Y cuál puede ser? Quizás algunas personas solo quieren darle la mejor calidad de vida a su familia. Quizás tú te quieres demostrar a ti mismo que eres capaz. Quizás otra persona quiere cambiar el mundo, ¿verdad? O sea, yo creo que la motivación humana es tan diferente como persona hay en el mundo, ¿no? Así que cada quien recorre su propia carrera y tú no te tienes que sentir mal si para una persona su meta es tener la independencia financiera a los 26 años y a lo mejor tú la vas a lograr a los 50. O sea, cada quien tiene su carrera y tiene su línea de tiempo. Y ahí también hago un paréntesis porque no a las comparaciones. ¿Te pasa? En una era como esta es muy fácil caer en estas comparaciones y creer en las vidas perfectas. Entonces tú te sientes que te vas quedando atrás porque vemos esas vidas perfectas, vemos que logró esto, que logró el otro, que logró aquí, que logró allá. Entonces uno dice, ¿y yo? No importa, o sea, hoy es el momento de que hagas ese cambio, de que avances. Entonces, por ahí yo creo que andamos. También, Coca, otro de mis secretos ha sido, hay personas que también no descansan y se funden en el trabajo. Entonces, tú tienes que pensar que tú eres, a ver, si tuvieras una máquina de imprimir dinero, tú la vas a fundir hasta que se queme y ya no te sirva. No, ¿verdad? La vas a cuidar, le vas a dar mantenimiento, no la vas a tener 24/7, 365, la vas a cuidar bastante para que te dure bastante y siga produciendo. Entonces, esa máquina de imprimir dinero a largo plazo somos nosotros.
y tenemos que aprender a gestionar nuestra energía, porque si no, nos vamos a quemar. Y esta parte de gestionar nuestra energía es estratégica, porque hay personas que se funden. Entonces, la semana tiene 7 días, 5 días que te comprometas, ¿ok? A no fallar en tus hábitos y vas a estar, pero ni te cuento dónde vas a estar en un año, 2 años, en 3, en 4, en 5. Sí. Claro, claro, no, hombre, pues la verdad, súper inspirador todo esto que nos estás compartiendo. Y yo quería también preguntarte con respecto a pues todas estas tecnologías y todos estos avances que tenemos, si hay alguna herramienta, alguna aplicación que a ti te haya ayudado para poder ser más productiva. Mira, yo creo que hay que ser pues como muy práctico, ¿no? Si tú no eres tan tecnológica, entonces cualquier organizador te puede servir. Cualquiera, ¿cierto? Yo uso Google Calendar. Eso me súper sirve. Le pongo todos los colorcitos para poder identificar todas esas actividades que tengo que hacer en el día a día, pero también aprendí algo bien interesante, bien importante. Yo antes creía que mantenerme ocupada era lo mismo que ser productiva. Entonces yo hacía una lista de todo lo que tenía que hacer al día y comenzaba a chequear y decía, yay, lo cumplí, lo cumplí, lo cumplí, lo cumplí, lo cumplí. Y de repente te das cuenta que te estás diluyendo porque aparecen esas interrupciones, ¿sí? Que pueden ser tecnológicas, pero también otras personas que te dicen, oye, Emily, ¿me puedes ayudar con tal cosa? Y hay personas que no saben decir que no. Entonces, ¿qué pasa? Que por decirle que sí a otra persona, aplazas de las acciones que tienes que hacer ese día y te vas quedando atrás y tu autoestima se socava porque dice, ay, fallé, sí, ay, otra vez no lo cumplí, ay, lo dejé para mañana, ay, hoy no voy al gimnasio, no siento ganas. Entonces yo les digo nuevamente, sí, a la motivación la antecede la acción. Entonces con la acción llega la motivación. Cuando tú no quieras actuar, entonces lo que tienes que decir es, no importa, lo hago sí o sí, porque esa motivación va a llegar después. Llega todavía más con los resultados que vas logrando en el tiempo. Yo uso Google Calendar y también sabes qué uso. En el iPhone están esos recordatorios y está también el calendario. Ese lo puedes usar ahí y ahí le vas metiendo todas esas también fechas importantes, sí, que no puedes aplazar por nada de este mundo, porque vivimos en una era y en un mundo tan acelerado que se han perdido incluso la sensibilidad, la empatía. Ya nadie recuerda, pero ni el cumpleaños de sus familiares más cercanos. Entonces, esa parte de usar las agendas, los calendarios, tenerlos fecha por fecha, pero también por orden de prioridades. Porque la procrastinación, según el significado, dice que tú postergas, es la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Entonces, muchas veces nosotros comenzamos por acciones irrelevantes y que son cómodas para nosotros, cuando lo que hay que darle prioridad es a las acciones que nos llevan a nuestras metas, a esas metas que nos hemos propuesto. Sí, definitivamente me queda clarísimo que para el tema de evitar la procrastinación es muy importante que sepas priorizar y cómo priorizamos, pues con respecto a todas aquellas cosas, personas o situaciones que verdaderamente son importantes para ti y que van en dirección de tu visión de vida, de tu plan de vida, de tus valores, de cuestiones que son sumamente profundas. Entonces, la verdad es que quiero agradecerte muchísimo, Emily, por este interesantísimo episodio para evitar la procrastinación. Nos has inspirado muchísimo, tus frases están fabulosas y sobre todo, todos estos tips y todas estas herramientas que van a sumar muchísimo a que cada uno de nosotros que pues existe este hábito en la mayoría de las personas, pues lo podamos gestionar de mejor forma. Me gustaría pedirte un mensaje final para toda la comunidad de Límite Cero.
Bueno, Coca, gracias a ti. Como te digo, para mí fue un honor. Espero que toda esta información sea de utilidad, como alguna vez ha sido para mí. Evitó que fuera la reina de la procrastinación en varias áreas. Y uno de los mensajes que se ha vuelto realmente mi filosofía es entender que el éxito no se trata de ser mejor que alguien más, de compararte con alguien más. O sea, el éxito realmente se trata de ser mejor de lo que eras ayer, ¿sí? Y que la inacción imperfecta supera a la acción perfecta, ¿ves? Entonces, cuando tú vayas comprometiéndote con todas estas acciones, ni te cuento la persona en la que te vas a convertir en una semana más. Celebrar esos tus pequeños logros también, aunque sea que toda la semana cumpliste, ¿verdad? Y dijiste, bueno, voy a estar en el gimnasio a las 6 en punto, y ya cumpliste 3 días, lo celebras, 2, 3, y así vas. Y cambiar también tus pensamientos, Coca, eso les dejo. O sea, si uno cambia sus pensamientos, uno cambia su vida, ¿sí? Y los hábitos, en los hábitos está el poder para poder de transformar tu vida. Los hábitos pueden ser una maldición o pueden ser una bendición. Entonces, los hábitos malos nos alejan de nuestras metas y los buenos los tengo que cumplir como una receta mágica para poder llegar hasta donde quiero llegar, ¿sí? Eso sería. Maravilloso, pues de verdad te agradecemos muchísimo toda esta inspiración y motivación que nos has compartido a través de tu historia de vida y de todo esto en lo que te has estado trabajando constantemente. Y te mando un gran abrazo donde quiera que estés. Bueno, me imagino que estás ahorita en Nicaragua. Pues te mando un gran abrazo por parte también de toda la comunidad de Límite Cero. Y pues seguiremos tus consejos al pie de la letra. Te mando un súper beso, abrazo. Otro salud, Coca. Estamos muy pronto, mi querida amiga. Un placer, gracias a todos. Hasta pronto. Bye bye. Si quieres profundizar más sobre estos temas, te invito a que adquieras mi libro El poder de saber venderte en Amazon. Este libro fue la gran inspiración para desarrollar esta segunda temporada de Límite Cero. No te pierdas semana a semana un nuevo episodio del podcast de Coca Sevilla.